Ahora calcularemos nuestras funciones trigonométricas de acuerdo a los elementos que tenemos en nuestro triángulo dado. Vamos a calcular las funciones trigonométricas para nuestro ángulo C y para nuestro ángulo B, ya que el ángulo A pues es un ángulo que ya conocemos su valor. Esto es igual a o vale 90 grados nuestro ángulo recto. Por lo tanto, las primeras tres funciones trigonométricas en este caso van a ser seno, coseno y tangente. No, esto. En esta ocasión vamos a calcular las funciones trigonométricas para nuestros ángulos C y nuestros ángulos B. Recordamos que nuestro ángulo A no implica trabajar con las funciones trigonométricas porque es un ángulo que ya conocemos, es un ángulo que siempre va a valer 90 grados, es un ángulo recto. Por lo tanto, vamos a trabajar con nuestro ángulo C y con nuestro ángulo B. Si iniciamos trabajando con nuestro ángulo B, que va a ser nuestro punto de referencia, tenemos que nuestra función trigonométrica seno de nuestro ángulo B va a ser igual al cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa. En este caso, como no tenemos datos en concretos, tenemos únicamente letras, vamos a representar cómo quedarían las letras si sustituimos ellas en nuestra característica de nuestras funciones trigonométricas. En este caso, seno de B es igual al cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa. Si ubicamos nuestro ángulo B, nuestro cateto opuesto va a ser el que se encuentre enfrente o al contrario de él. En este caso va a ser nuestro cateto que denominamos en un principio nosotros como B. Por lo tanto, seno de B va a ser igual a B sobre el valor de la hipotenusa. En este caso nuestra hipotenusa está representada por la letra A minúscula. Por lo tanto, nuestra función trigonométrica seno de nuestro ángulo B va a ser igual al valor que contenga B entre el valor que contenga A. Si continuamos haciendo lo mismo, pero ahora con nuestra función coseno, en este caso de B, recordamos que el coseno de B va a ser igual al cateto adyacente sobre el valor de la hipotenusa. Nuevamente ubicamos nuestro ángulo, en este caso nuestro ángulo B, recordamos que coseno es el cateto adyacente. El cateto adyacente a B es este que se encuentra aquí, por lo tanto, C es nuestro cateto adyacente a nuestro ángulo B. Representado en nuestra fórmula, tenemos que C entre el valor de nuestra hipotenusa, que nuevamente es el valor de A. Por lo tanto, nuestro coseno va a ser igual al valor que tenga C sobre nuestra hipotenusa entre A. Y por último, si calculamos nuestra función trigonométrica tangente de nuestro ángulo B, tangente de B, recordamos que la tangente se utiliza con la relación que existe entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto es, si ubicamos el ángulo B, el cateto opuesto es nuestro valor o nuestra parte que se llama B minúscula entre el valor del cateto adyacente a nuestro ángulo B, que nuevamente es la letra C minúscula. Por lo tanto, la tangente de B va a ser igual a B sobre C. Si podemos observar, es muy fácil de representarlos, ya que la tangente utiliza los dos catetos, no utiliza la hipotenusa, y como ya lo habíamos practicado, tenemos cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa y cateto opuesto sobre cateto adyacente, y así calculamos o determinamos cuáles son las tres funciones trigonométricas, en este caso, para nuestro seno de B. Si queremos calcular las funciones recíprocas a estas situaciones, tenemos que de seno, tenemos que colocar en este caso cosecante de nuestro ángulo B, y como lo vimos con anterioridad, es lo inverso. En este caso vamos a tener A sobre el valor de B. Si hacemos de igual forma con coseno, en este caso nuestra función trigonométrica recíproca es secante de B, va a ser igual a A sobre C. Y por último,
En la recíproca de tangente tenemos que es cotangente. Recuerden que en este caso particular, cotangente lo voy a describir de esta forma. Y tenemos que la cotangente va a ser igual a lo inverso. En este caso, C sobre el valor de B. Y así obtenemos las funciones trigonométricas para nuestro ángulo B. De igual forma lo podemos realizar para nuestro ángulo C, aplicando la misma situación. Si nosotros calculamos el seno o partiendo de este ángulo, tenemos ahora seno de C, que va a ser igual, y de igual forma el cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa. El coseno de C va a ser igual al cateto adyacente sobre el valor de la hipotenusa, y la tangente de C va a ser igual al cateto opuesto, sobre el cateto adyacente. Nuevamente ubicamos y recordamos qué significa opuesto y qué significa adyacente para que nos ayude a acomodar nuestras funciones trigonométricas o la relación que existe entre ellas. En este caso, si tenemos el ángulo C, el cateto opuesto al ángulo C va a ser el valor de C y el valor de la hipotenusa va a ser A. Continuamos ahora con el coseno de C. Si este es nuestro ángulo C, el cateto adyacente va a ser igual a B. Este es adyacente a este ángulo, por lo tanto nos va a quedar B sobre el valor de la hipotenusa, en este caso A. Y por último, la tangente nos indica que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto va a ser C sobre el cateto adyacente, en este caso B, como nos quedó con anterioridad en las anteriores funciones. Entonces va a ser C sobre B. C sobre el valor de B en este caso. Si queremos obtener las recíprocas, tenemos cosecante, va a ser igual, el cosecante de nuestro ángulo C va a ser igual a sobre C. Nuestra secante de C va a ser igual a sobre B. Y por último, nuestra cotangente va a ser igual a B sobre C. Y así calculamos las funciones trigonométricas, en este caso, de nuestro triángulo dado, si este ángulo es B y este ángulo es C. Posteriormente vamos a resolver un triángulo de esta característica, pero ya con valores establecidos siempre y cuando tengamos los datos ya de nuestro triángulo rectángulo. Sin embargo, esto es la base para calcular nuestras funciones trigonométricas.